Todos hemos oído hablar de juegos en la nube. Hay plataformas como Nvidia GeForce Now o Cloud Gaming que para disfrutar plenamente del servicio tenemos que pagar una cuota. Pero ¿qué ocurre si tienes un PC relativamente potente y quieres usarlo para jugar desde fuera de casa usando tu teléfono Android? ¿Es la conexión a internet de casa lo suficientemente rápida como para enviar sin retardo tus juegos de PC a tu teléfono Android? Bueno, pues voy a contar mi experiencia y cómo he conseguido jugar con los juegos de mi ordenador cuando he estado fuera de casa, de forma que no tendremos que llevar el PC a cuestas para jugar en cualquier parte. Mostraré cómo quitar esas advertencias de conexión lenta y también cómo configurar cualquier gamepad para jugar desde teléfono. En los últimos años, en algunos países, cada vez es más común el acceso a internet de casa a través de fibra óptica. Si tienes fibra óptica en casa, es posible que puedas convertir tu PC en una especie de servidor de juegos y tener poco retardo jugando con los juegos de tu PC. Aunque tengas un router que transmite la red 5G, lo mejor es conectar por cable, porque así de paso evitamos las interferencias de los canales Wi-Fi de tus vecinos que pueden ralentizar la transmisión del juego. Este servidor enviará los juegos a un cliente que puede ser nuestro teléfono Android. Sería recomendable tener una conexión y un teléfono compatible con la red de datos 5G, pero las pruebas que yo he hecho han sido usando redes 4G y teléfonos que no tienen compatibilidad con redes 5G, como este algo antiguo ya Poco X3 NFC. Pasamos al tema software. Yo he probado dos programas que funcionan bastante bien, siempre teniendo en cuenta nuestra conexión a internet. Uno de ellos es Parsec, del que hace tiempo hice un vídeo, pero en ese vídeo solo lo probé en redes Wi-Fi, sin salir de casa. Pero actualmente, usándolo a través de internet, funciona bastante bien. En este vídeo voy a contar mi experiencia con otra aplicación que es Steam Link, de la súper conocida plataforma de juegos Steam. Este tipo de aplicaciones funcionan con un programa instalado en el PC al que vamos a acceder. El programa es Steam y para ejecutarlo no necesitamos tener un PC con unos requisitos muy altos. Los requisitos altos los necesitaremos para ejecutar determinados juegos, pero no para abrir Steam. Tendremos que crear una cuenta de Steam en el PC y de momento ya está lista la configuración en el ordenador. La primera conexión al PC la haremos dentro de la red Wi-Fi y tendremos que poner un número de 4 cifras para poder entrar. Si no te salta la ventana para introducir el código, entra en Parámetros, Remote Play y asegúrate que está activo el servicio para acceder al Remote Play. Puedes agregar cualquier mando, ya sea por Bluetooth o conectados por USB. Los detecta automáticamente, otra cosa es mapear las teclas de algún juego, que luego lo veremos. Pensaréis que si tus juegos no están en Steam, ¿cómo demonios juego? Bueno, pues es muy fácil, muchos ya sabréis que en los accesos directos aparece la ruta del ejecutable .exe del juego. Bueno, pues desde la opción añadir un producto que no es de Steam, puedes agregar el ejecutable del juego, el .exe, lo seleccionas y ya te aparece en esta lista de la izquierda. Puedes jugar usando los controles táctiles de la pantalla, pero la verdad, los juegos que yo he probado prefiero 1000 veces jugar conectando cualquier gamepad. Al conectar el gamepad, Steam asocia algunas teclas del mando con algunas funciones del juego con más o menos acierto, más bien con poco acierto. Por ejemplo, en Resident Evil 3 no puedo apuntar ni disparar, que es fundamental para poder jugar a este juego. Bueno, pues hacemos lo siguiente, vamos a salir del juego pulsando la tecla Windows o Control Alt suprimir. En la pestaña de Steam salimos de Big Picture y vamos a la ventana del juego. Luego aquí en la ruleta de configuración, administrar y disposición del mando. La primera vez aparecerá esta animación de los mandos, la pasamos hasta llegar aquí. Pulsamos en editar disposición y aquí tenemos un mundo de posibilidades para configurar teclas del gamepad. Por ejemplo, si quieres que disparar se haga con la tecla A, pulsamos en añadir comando y como en este juego se dispara con el botón izquierdo del ratón, pues entramos en la categoría ratón. Si fuera con el teclado, pues elegimos la tecla del teclado. Aquí elijo botón izquierdo. Y como antes de disparar tenemos que apuntar, pues para apuntar yo elegiré la tecla RB, la que está arriba a la derecha en el gamepad, y el botón derecho del ratón, que es el que apunta. Y todos estos comandos se pueden modificar cambiando estos parámetros: pulsación larga, doble, mantener, para repetir, alternar, interrumpible y otros ajustes. Cada juego tendrá su configuración específica, lo importante es que ya apunta y puedo disparar.
En la red Wi-Fi irá muy bien, los juegos se moverán con bastante fluidez, pero la cosa empeora cuando sales a la calle. Para solucionar esto no hay milagros, la fluidez de los juegos dependerá de la rapidez de nuestra conexión a internet, del ping que da nuestra compañía de datos, lo lejos que estés de las antenas de telefonía, de la saturación de la red de datos en un determinado momento. Lo primero de todo, en el router tendremos que abrir estos puertos, vamos a la configuración del router que es distinta en cada modelo de router y asociamos la IP local del PC a estos puertos. Esto es solo para que podamos conectar el teléfono que está fuera de la red Wi-Fi. Luego tendremos que adecuar la calidad de la imagen del juego a la velocidad que soporta nuestra red. ¿Cómo lo hacemos? Pues haciendo pruebas de red desde la aplicación Steam Link, estando conectados a la red de datos. Si la aplicación detecta que nuestra red de datos no va a ejecutar bien los juegos en Full HD o a 90 FPS, pues bájalo a 60, a 30 FPS o déjalo en automático y que la aplicación pueda ajustar la cantidad de fotogramas por segundo, según las condiciones de la red. Aquí ya depende de lo que te marque en tu teléfono. Por otro lado, recomiendo usar algún programa para gestionar el PC a distancia, como puede ser el escritorio remoto del navegador Chrome por si conectas un nuevo teléfono y Steam te pide la clave de acceso. Y también configurar el encendido remoto de tu PC para encender este servidor de juegos online si estás de viaje fuera de casa. Bueno, pues me despido hasta el próximo vídeo.